Definición 9.6. Dado un conjunto en el producto y un elemento fijo del primer espacio del cual estamos tomando el producto, definimos la X sección de E del conjunto del producto como el siguiente conjunto. La X sección de E es el conjunto de todos los Y's en Y en el segundo espacio del producto, tal que la pareja ordenada pertenece al conjunto E. Similarmente, para cualquier Y fijo en el espacio Y, definimos la Y sección de un conjunto medible, de un conjunto en el producto, como el conjunto de las parejas ordenadas, tales que tienen la segunda coordenada Y fija con este Y de acá. Es claro entonces que la X sección es un subconjunto del espacio Y la Y sección es un subconjunto del espacio X. Dos. Dada una función de condominio en el producto, es decir, de dos variables a los reales extendidos, si fijamos un X en X, definimos la X sección de la función f como una nueva función denotada con un subíndice x, fx, va a ser una función del y a los reales extendidos y está definida de la siguiente forma. La X sección en y es la función original en x, y para todo y en y. Es decir, noten, la variable de esta función es la y. La x es un elemento fijo, así como en las x secciones y y secciones nos fijábamos en las parejas ordenadas, pero aquellas que tienen en este caso la componente y fija, la componente x fija, o en este caso la componente y fija, la x sección y y sección de funciones son especie de restricciones a una de las dos coordenadas. En este caso entonces la y sección la denotamos con un superíndice y la variable que no aparece, esta es una función en x, entonces la variable es x y y es fija en este caso. Retomemos lo que hemos construido hasta el momento en cuanto a producto de medidas. Entonces el teorema anterior, el teorema de producto de medidas, establece lo siguiente. Este es el teorema que demostramos la vez anterior. Lo que me dice es que en el producto x cruz y, que en este espacio como espacio medible con la sigma álgebra producto f producto g, donde f y g son sigma álgebras de cada uno de estos, en este espacio medible existe una medida. Entonces existe una medida que le llamamos pi, llamada la medida producto. Esta es una medida que está definida en esta sigma álgebra. ¿Qué sigma álgebra es esta? Recordemos, esta sigma álgebra es precisamente la sigma álgebra generada por los rectángulos medibles. ¿Ok? También le llamamos muchas veces a esta misma sigma álgebra simplemente z. Y esta medida, existe una medida que satisface lo siguiente. Satisface que a cada rectángulo de esta forma, a cada conjunto A cruz B en donde A pertenece a la primera sigma álgebra y B pertenece a la segunda sigma álgebra, entonces el producto cruz de estos dos le asigna o le corresponde el siguiente número, la mu medida de A y la nu medida de B. Entonces, aquí no lo dije, pero por supuesto que estos dos espacios provienen del producto de dos espacios de medida con los que hemos estado trabajando, el x f mu y el y g nu. De hecho,
A ver, el teorema establece la existencia, existe una medida. Pero aquí es importante hacer notar lo siguiente. Cualquier medida, digamos pi', que cumpla con 1 y 2, 1 va a ser que esté definida en esta sigma álgebra y 2 que a cada rectángulo medible de esta forma le asigne este producto, se le llama medida producto de mu y nu, las medidas de cada uno de estos dos espacios. Muchas veces cuando esto sucede, entonces se le denota pi' igual a mu producto nu. Recuerden, esto no significa que siempre la medida es producto de estas dos, solamente para rectángulos de esta forma. Lo último que me dice el teorema es que si estas medidas, mu y nu, son sigma finitas, entonces la medida producto es única y es la que entonces llamamos pi. Lema 9.7. Si un conjunto E en el producto es medible en el producto, es decir, pertenece a la sigma álgebra producto, entonces cada sección, es decir, cada X sección o cada Y sección, es medible. Cada X sección o Y sección es medible. Inciso B. Si f es una función definida del producto a los reales extendidos, es f producto g medible, es decir, es medible en el producto, entonces cada X sección y cada Y sección, cada una de estas dos funciones, para todo X y todo Y, es medible también. Veamos la demostración. Notemos primero lo siguiente. Supongamos que E es un conjunto, es un rectángulo de este tipo, A cruz B, en donde A es un conjunto medible y B es un conjunto medible en G, uno en F y otro en G. Y fijemos un X, de hecho un X0 en X y un Y0 en Y. La X0 sección de E, ¿quién es? Por definición, de acá, es el conjunto de todas las Y's en Y, tal que la pareja X0, Y pertenece a A cruz B. Entonces nos estamos preguntando por todos los Y's, de forma que X0 pertenezca a A. Es más, lo voy a reescribir aquí. Son todos los Y's, de forma que X0 pertenezca a A y Y pertenezca a B. Entonces, notamos lo siguiente. X0 es un elemento de X. A es un subconjunto de X. Hay dos casos. X0 pertenece a A o X0 no pertenece a A. Si X0 es un elemento de A, entonces X0 al siempre pertenecer a A, las parejas o los Y's que cumplen con esto, los Y's que voy a tomar aquí son los Y's que cumplen con esto, es decir, son todos los Y's en B. O en otras palabras, este conjunto, esta X0 sección, simplemente es todo B. Por otro lado, si X0 no pertenece a A, entonces significa que no hay pareja X0, Y que esté en este producto, porque X0 nunca va a pertenecer a A, en este caso. Por lo tanto, no hay Y que satisfaga esta condición, es decir, esta X sección es el vacío. De forma similar, un argumento similar muestra que la Y0 sección de un conjunto de esta forma es A o el vacío, dependiendo si Y0 pertenece a B o Y0 no pertenece
a B. Esta es la primera observación que haremos. Tarea. Esta tarea será auxiliar en esta demostración. Definimos la siguiente familia, la familia egarigoleada, como el conjunto de todos los conjuntos medibles en el producto, es decir, todos los Es en la sigma álgebra producto Z, tales que la X sección de E es medible para todo X en X. Recordemos, aquí podemos precisar que la medibilidad de EX, de la X sección, tiene que ser en G. ¿Por qué? Porque recordemos que las X secciones son subconjuntos de Y. Entonces, decir que la X sección es medible significa mostrar que la X sección está en G medible. Habiendo definido esta familia, la tarea consiste en demostrar que esta colección es una sigma álgebra. Bueno, ya que una vez que tenemos que esta colección es una sigma álgebra, notamos lo siguiente. Dado que todo rectángulo, si tenemos este rectángulo con A en F, B en G, o sea, de este de acá, dado que para un rectángulo de este tipo, la X sección, ya no le voy a llamar X0, la X sección es o el vacío o B, dependiendo de qué sucede, y B está en G, fíjense que tenemos que, en cualquiera de estos dos casos, ya que no importa si la X sección sea el vacío o la X sección sea B completo, en cualquiera de los casos, B está en G, es decir, la X sección es G medible para todo X, no importa cómo sea el X. Esto lo que muestra es que estos conjuntos A cruz B satisfacen la propiedad de esta familia. En otras palabras, lo que estamos mostrando, por lo tanto, es que estos conjuntos, estos rectángulos medibles, pertenecen a esta familia, porque satisfacen su colección. Pero sabemos, por la tarea, que esta colección es una sigma álgebra. Es una sigma álgebra. Bueno, lo voy a repetir aquí. Es una sigma álgebra. Entonces, no solamente estos A cruz B están, sino también las uniones finitas de A y BI, uniones finitas desde I, desde 1 hasta N. Estas uniones finitas pertenecen a la sigma álgebra, por supuesto. En otras palabras, esta sigma álgebra contiene a todos estos elementos, pero estos elementos son precisamente los elementos de Z0. Es decir, todo Z0 está contenido en esta sigma álgebra. Y esto implica que la sigma álgebra generada por Z0, aquí lo voy a volver a escribir, la sigma álgebra generada por Z0 también tiene que estar contenida en esta otra sigma álgebra. ¿Por qué? Porque esta sigma álgebra es la sigma álgebra más pequeña que contiene a todos estos. Si hay alguna otra sigma álgebra como esta que contiene a Z0, entonces a fuerzas es más grande que esta sigma álgebra de acá. Pero esta no es más que la que llamamos Z. Ya no me acuerdo si lo pongo así. Z. Entonces lo que esto muestra es que todo elemento E de Z, es decir, medible en el producto, goza de esta propiedad. Todo E de Z satisface que E de X es G medible, en este caso, G medible. Que era lo que queríamos mostrar para las X secciones. Podemos repetir el mismo argumento en donde ahora
vamos a definir otra familia donde le pedimos, vemos con las Y secciones y pedirles que sean F medibles, y el mismo argumento sirve para mostrar que todo elemento E de Z satisface que la Y sección es F medible. Esto muestra entonces el inciso A. Para el inciso B, hacemos lo siguiente. Fijemos un X en el primer espacio y un alfa, cualquier número real. Entonces, debemos probar que vamos a trabajar con las X secciones de la función y probar que son funciones medibles en las X secciones en G, porque son funciones sobre el espacio Y. A ver, voy a escribir esto. Recordemos que estas son funciones de Y a los reales extendidos, y estas funciones f de x en un Y se define como f de x y. Bueno, debemos probar para ver que esta función es medible. Debemos ver cómo es la imagen inversa de esa función, de la imagen inversa de alguno de los intervalos que sabemos. O en otras palabras, debemos checar la medibilidad del conjunto de y tales que f de y sea mayor que alfa de este conjunto. Ahora, por definición, este conjunto, ¿qué es? Bueno, este conjunto es el conjunto entonces de las y's tales que, f de x de y, tales que, esto no es tal que, dos puntos, tales que f de x, y es menor que alfa. Y aquí notemos lo siguiente. Esto lo puedo yo escribir también de la siguiente forma. Este es un conjunto en Y. A ver, primero notemos que este es un conjunto en Y, como sabemos. Es un subconjunto de Y. Pero puedo verlo también como el conjunto de, primero, todas las parejas ordenadas en el producto, tales que la función en esta pareja ordenada sea mayor que alfa, pero me voy a restringir solamente a ver la coordenada y, es decir, voy a fijar este x, en vez de que sea un x cualquiera, quiero que sea un x específico. ¿Cuál específico? Este que esté apareciendo aquí o este que aparezca aquí. Es más, para hacerlo más claro, puedo aquí, mejor le voy a llamar x0, 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 f de x0x, y aquí entonces, fíjense, yo aquí podría poner x0, aquí podría poner x0 y x0, pero en vez de ponerlo aquí adentro, lo voy a poner aquí afuera. Es decir, lo que estoy haciendo es escribir la x0 sección de todo este conjunto. Todo este conjunto es un conjunto en el producto, porque de hecho está comprendido de parejas ordenadas. Pero yo al tomar la x0 sección, lo que estoy haciendo es fijando la coordenada x0 y realmente me estoy fijando solamente en la coordenada y obtengo precisamente el conjunto de aquí arriba. Entonces esto mostraría esta igualdad. Se puede mostrar de forma un poco más rigurosa y con más detalles, tomando un elemento aquí y ver que pertenece acá, y tomando un elemento aquí y ver que pertenece acá. Eso háganlo de tarea si es que no les queda claro este argumento. Sin embargo, se puede ver fácilmente que sí, este conjunto es igual a este. Entonces, lo que estoy mostrando es que este de acá arriba es igual a la x0 sección de este otro. Sin embargo, recordemos que la función f es medible. Entonces, el conjunto de aquí adentro, de hecho, este conjunto de aquí adentro, este conjunto sin la sección es esta imagen inversa, la imagen inversa de este intervalo, porque nos estamos preguntando por las parejas ordenadas, tales que si yo le aplico f, caigo en este intervalo, es decir, a la derecha del alfa, es decir, esto sucede de acá, f de xy mayor que alfa. Pero tomo la x0 sección, y como vimos,
Como hemos discutido, esta parte es este conjunto. Como la función f es medible en el producto, entonces esta imagen inversa pertenece a f producto G. Esta imagen inversa es un conjunto medible en el producto. Pero por el inciso A, si yo tengo un conjunto medible en el producto, cualquiera de sus X secciones o Y secciones son medibles. Entonces yo al tomar la X0 sección de esta imagen inversa, obtengo algo que está en este caso va a estar en G, porque es medible en Y. Un argumento análogo, haciéndolo pero ahora con el otro, con X, todos los X en X, con las Y secciones, con Y0, las Y0 secciones. Argumentando de la misma forma, yo puedo encontrar que esto es la imagen inversa de alfa a infinito y tomar la Y0 sección, en donde por la misma razón lo de aquí adentro es un conjunto que está en la sigma álgebra del producto, es medible en el producto, y nuevamente por el inciso A, al tomar la Y0 sección de este medible en el producto, obtengo algo medible ahora en X, es decir, en F. Esto muestra entonces el inciso B. Esto muestra entonces que yo puedo, si empiezo con algo que ya es medible en el producto, si yo lo restrinjo a una coordenada, ya sea mediante ya sea que sean los conjuntos mediante sus X secciones o Y secciones, o si es una función medible mediante sus X secciones y Y secciones como función, voy a obtener cosas medibles en cada uno de los espacios respectivamente. Antes de poder hablar de integrales de funciones en el producto, en el espacio producto, hay un obstáculo técnico que es necesario sortear, y para ello requerimos definir las siguientes herramientas. Estos son las clases monótonas. Una colección de subconjuntos de un conjunto X se dice clase monótona si cumple las siguientes dos propiedades. Si para cada sucesión monótona creciente n en M, es decir, de conjuntos en la familia, se tiene que la unión de todos ellos también es un elemento de la familia, es decir, M es cerrado bajo uniones numerables de elementos de sucesiones monótonas crecientes. Y 2, para cada sucesión monótona decreciente de elementos de M, se tiene que la intersección de todos ellos también está en M, es decir, es cerrada, la clase monótona es cerrada bajo intersecciones numerables de elementos de M que pertenezcan a una sucesión monótona decreciente. Como observación, notemos que ejemplos de clases monótonas, como ejemplos de clases monótonas, tenemos a la sigma álgebra. Toda sigma álgebra es una clase monótona. Por supuesto, una clase monótona no es equivalente a ser sigma álgebra. Es decir, están relacionados los dos conceptos, pero por supuesto no son iguales. De hecho, una clase monótona es algo menos que una sigma álgebra o algo más que una sigma álgebra. Y de forma similar a como lo hicimos con las sigma álgebras al principio del curso, podemos hablar de la clase monótona más pequeña que contiene a una familia dada. La clase monótona generada por una familia de conjuntos es la clase monótona, la que satisface estas dos cosas, la familia de conjuntos que satisface estas dos cosas, más pequeña que la contiene. Entonces a esta clase monótona más pequeña, o clase monótona generada por A, vamos a denotarla con una M de la familia que la genera. Esta es la clase monótona más pequeña que contiene A. Entonces, por definición, A, siendo cualquier colección de conjuntos, está contenida en la clase monótona generada por ella. Y lo que está diciendo esto es que esta
clase monótona está contenida en cualquier otra clase monótona que contenga A. Entonces, la generada por A está contenida en M siempre que, o es igual, siempre que A, esta colección esté en M y M sea clase monótona. Es importante pedirle eso. ¿Okay? Es completamente análogo a lo que vimos para sigmas álgebras, solamente que aquí las condiciones son ligeramente distintas. Lema 9.9 de tarea. Sea A una colección de subconjuntos de X, una colección no vacía, una colección no trivial, y entonces mostrar que se cumple la siguiente cadena de contenciones, en donde M de A es la clase monótona generada por A y sigma de A es la sigma álgebra generada por A. Es decir, lo que se tiene que mostrar es que, bueno, la primera parte de entrada ya se tiene. Hay que argumentar por qué la clase monótona generada por A siempre está contenida, es más pequeña que la sigma álgebra generada por A para cualquier colección de conjuntos no vacía. La importancia de estudiar clases monótonas radica en el siguiente lema. Lema 9.10. Lema de la clase monótona. Si una familia de conjuntos A es un álgebra, entonces la clase monótona generada por A coincide con la sigma álgebra generada por A. Es decir, la clase monótona es entonces una sigma álgebra y es la sigma álgebra más pequeña que contiene A. Por supuesto que el lema de tarea nos da una contención y la otra dirección, que es lo que veremos en este lema, es muchísimo más complicada, como veremos a continuación. Pero este lema es el que nos dice por qué vale la pena estudiar este concepto de clases monótonas. Porque podemos construir o generar a la sigma álgebra más pequeña tan solo estudiando clases monótonas generadas por una colección. Bueno, entonces debemos probar la igualdad. Primero, de la tarea ya tenemos una contención. Del lema anterior tenemos que la clase monótona generada por A está contenida en la sigma álgebra generada por A. Esta ya la tenemos de este lema. Debemos mostrar la otra contención. Ahora, notemos lo siguiente. Para poder probar que sigma de A, o una forma para mostrar que sigma de A está contenida en A, está contenida en la clase monótona, para probar esto, basta probar, es decir, voy a poner la implicación en el lado anterior, basta probar que M de A es sigma álgebra. ¿Por qué? Porque si M de A, la clase monótona generada por A, es una sigma álgebra, como siempre se cumple que A está contenida en la clase monótona generada por A, entonces si M de A es sigma álgebra, esta es una sigma álgebra que contiene A. Y por definición, la sigma álgebra generada por A, que es la más pequeña, debe de estar contenida en M de A. Entonces, si probamos que M de A es una sigma álgebra, tenemos esta implicación, que es lo que queremos. Pero notemos también lo siguiente. Para probar que esta es una sigma álgebra, basta probar que M de A es un álgebra. Es decir, lo que estoy diciendo es que si probamos que M de A es un álgebra, entonces M de A es una sigma álgebra y entonces se tiene la contención que queremos. Ahora veamos por qué basta probar que M de A es un álgebra. Para ver por qué basta ver que M de A sea un álgebra, hagamos esta prueba. Si M de A es un álgebra y yo quiero probar que M de A es una sigma álgebra también, entonces sea BI una sucesión en
M de A. Está claro que para de una álgebra a una sigma álgebra hay que probar la sigma aditividad. Entonces voy a probar la sigma aditividad. Sea esta una sucesión de conjuntos en M de A. Debo de probar que la unión de ellas está también en M de A. Voy a hacer lo siguiente. Definimos los siguientes conjuntos. A1 que sea el B1. A2 que sea la unión de B1 con B2. Esta es una unión finita. Como M de A es un álgebra, A2 pertenece a M de A también. A3, voy a tomar la unión de B1, B2, unión B3, por ser una unión finita, también está en M de A. Etcétera. AN, voy a tomar la unión finita de los B's desde 1 hasta N, que también está en M de A por ser álgebra. Luego entonces yo tengo que esta sucesión ahí es una sucesión en M de A, pero además es una sucesión monótona creciente. Satisface que A de I está contenido en A de I más 1. Pero M de A es una clase monótona, satisface el 1. Entonces, por ser clase monótona, esto implica que la unión de los AIs está en M de A, pero la unión de los AIs por construcción es la unión de los BIs también. Por lo tanto, estoy probando que la unión de esta sucesión, la unión numerable, pertenece a M de A, es decir, esta es una sigma álgebra. ¿Ok? Entonces, esto prueba que basta ver que M de A es una sigma álgebra para probar que M de A es una... basta ver que M de A es un álgebra para mostrar que M de A es una sigma álgebra, para mostrar que la sigma álgebra generada por A está aquí. Entonces, vamos a probar que si A es un álgebra, la clase monótona generada por A, es decir, la clase monótona generada por un álgebra, es también un álgebra. Para probar que la clase monótona generada por A es un álgebra, definimos la siguiente colección de conjuntos. Para cada conjunto E en la clase monótona generada por A, definimos la familia de conjuntos M de E. Vamos a usar la misma notación que clase monótona generada, pero en lo que continúa de la prueba, cuando aparezca aquí un solo conjunto, nos referiremos a esta colección en particular que está definida aquí y no a la clase monótona generada por este conjunto solito. ¿Ok? Entonces definimos la siguiente colección. La colección de todos los conjuntos B en la clase monótona generada por A, tales que los complementos relativos E-B y B-E y también las intersecciones E intersección B, todos estos pertenezcan a la clase monótona de A. Es decir, M de E consiste en todos los conjuntos de la clase monótona generada por A, tales que sean cerrados, tales que estos tres sigan perteneciendo a esta clase monótona. Veamos un par de propiedades de esta clase, de esta familia de conjuntos. Y notemos lo siguiente. Esta es una subcolección, M de E es una subcolección de conjuntos de M de A. Entonces, por definición, está contenida en M de A. Esto va a ser relevante después. Bueno, veamos propiedades de estas familias de conjuntos. Primero, veremos que M de E es una clase monótona en sí misma. Ok, para ver esto debemos mostrar que es cerrada bajo uniones de elementos que conformen sucesiones crecientes, monótonas crecientes. Entonces, si yo tengo una sucesión F1 que está contenida F1 en F2, en F3, etc., de elementos en esta familia, entonces se satisface lo siguiente. Primero,
La unión de todos ellos, la unión numerable, menos el E, por propiedades de conjuntos, pueden verificar que esto es precisamente la unión de Fi menos C de estos complementos relativos, que dado que F1 y F2 y F3 están en MD, significa que F1 menos C, F1 menos C están en MDA. Por lo tanto, por lo tanto, la unión de todos ellos están en MDA porque MDA es una clase monótona. Por otro lado, el complemento E menos la unión de todos ellos, igual por propiedades de conjuntos, pueden verificar que esto es la intersección de cada uno de ellos, E menos Fi, en donde otra vez, como cada uno de estos están en MDE, entonces cada uno de estos chiquitos están en MDA, y por lo tanto, como es clase monótona, la intersección está en MDA. Y finalmente, la unión de todos ellos, vamos a checar la intersección, intersectado con E, por propiedades leyes de De Morgan. No son leyes de De Morgan, simplemente por distribuyendo estas operaciones, tenemos que esto es la unión de f de i intersectado con E, en donde como cada uno de estos están en MDE, entonces estas intersecciones están en MDA, MDA siendo clase monótona, entonces es cerrada bajo estas uniones, en donde, claro, aquí estamos usando que, dado que esta es una sucesión creciente, esta va a ser una sucesión creciente, esta va a ser una sucesión decreciente, y utilizando la cerradura de la clase monótona para cada uno de estos casos, verificamos que la unión satisface estas tres condiciones, es decir, estas tres condiciones para la unión, y por lo tanto, estas tres implican, déjenme ponerlo así, estas tres implican que la unión de los FDI pertenecen a MDE también. De forma similar, podemos checar que si empezamos de una sucesión decreciente, no lo voy a escribir, pero el caso en que tengo una sucesión decreciente es análogo. Mediante identidades de conjuntos de este estilo, se puede ver que en el caso entonces en que, déjenme escribir aquí, que f de i está en MDI, cuando si F3 está contenido en F2, está contenido en F1, y todos estos son elementos, cada uno de ellos son elementos de MDE. Entonces aquí estoy verificando el inciso 2 de clase monótona, este es el inciso 1, para verificar que MDE es una clase monótona. Entonces aquí no voy a hacer este caso, pero es análogo a este de acá arriba. La segunda propiedad que vamos a ver dice lo siguiente: si F es un conjunto, es un elemento de MDE, entonces E es un elemento de MDF. Para ver esto, este es sencilla, este es trivial. Si F pertenece a MDE, entonces implica que estos tres conjuntos pertenecen a MDA, es decir, E menos F, E intersección F y F menos E pertenecen a MDA. Pero por la simetría de estas operaciones, es claro que esto significa también que E pertenece a MDF. Aquí no hay nada más que probar. Y por último, esta tercera propiedad nos dice que si E es un elemento de A, entonces la familia A está contenida en MDE, en esta clase monótona. A ver, nada más precisemos. Estas familias las estamos definiendo para conjuntos en MDA. Recordemos que MDA es la clase monótona más pequeña que contiene A. Entonces, si resulta ser que el conjunto con el cual construyo esta familia, además, no solamente está en MDA, sino yo sé que está en A,
Entonces, a ver, nada más quiero precisar. Si aquí está M de A, aquí adentro una subcolección de ellas, esta es A. Entonces, si el conjunto E, en vez de estar en M de A, yo sé que está en A, se satisface esta de aquí abajo. Veamos la prueba. Entonces, debemos probar esta contención. Tomemos un elemento en la familia de conjuntos A. Le voy a llamar A también. Si A es un conjunto en A, entonces como A es un álgebra, tenemos que el complemento de A con E, de E con A y la intersección de A con E pertenecen a la álgebra también. ¿Por qué? Porque como si A es un elemento del álgebra, por hipótesis E es otro elemento del álgebra, el álgebra es cerrada bajo intersecciones y complementos. Esto es esencialmente una intersección. Esta es otra intersección de un conjunto y el complemento del otro. Y esta es otra intersección. Entonces estas tres cosas están en el álgebra A. Por otro lado, sabemos que el álgebra A está contenida en la clase monótona generada por A también, por la familia A. ¿Dónde está? Por esta de acá. Entonces, estos tres pertenecen a MDA. Pero esta es precisamente la propiedad que debe de satisfacer un conjunto para pertenecer a MD. Por lo tanto, esto implica que A pertenece a MD. Y esto muestra esta contención. Tenemos entonces las siguientes consecuencias de estas tres propiedades que satisfacen estas familias de conjuntos. Primero, utilizando la tercera, si E entonces es un elemento del álgebra A, dado que A está contenido en MDE, pero MDE sabemos que es una clase monótona, significa que el álgebra está contenida en una clase monótona. Por lo tanto, la clase monótona más pequeña que contiene a A, es decir, M de A, que es la que estamos acá buscando y que queremos probar que es un álgebra, esta debe de estar contenida también en MDE. Pero recordemos, MDE es una colección de conjuntos, es una subcolección de conjuntos de MDA. Es decir, tenemos también por construcción que esto está contenido en MDA. Por lo tanto, esto lo que implica es que si E es un elemento del álgebra, MDE coincide con MDA. 2. Segunda consecuencia. Entonces, si E está en A, es decir, esta misma hipótesis para que todo esto se cumpla, pero además yo pido que F sea un elemento de MDA, tenemos lo siguiente. Entonces, por el inciso 1, MDE es igual a MDA, es decir, F por hipótesis está en MDA, pero estamos pidiendo que E pertenezca a A, y por esta parte esto es igual a MDE. Entonces F pertenece a MDE, pero por la propiedad 2, si F pertenece a MDE, entonces E pertenece a MDF. 3. Vamos ahora a usar la 2. Entonces voy a tener que si F está en MDA, yo lo que quiero mostrar es que si F está en MDA, entonces A está contenida en M de F. ¿Por qué? Yo digo que esto es cierto. ¿Por qué? Bueno, yo quiero mostrar esta contención, es decir, tomo un elemento de A y quiero mostrar que está en MDF, pero esto es precisamente lo que la 2 obtenemos. Fíjense,
si F está en M de A y yo tomo, aquí voy a ponerlo entre paréntesis, y yo tomo un elemento en A, es decir, si E está en A, entonces por el 2 concluimos que, con estas dos cosas, concluimos que E está en M de F. Y esto es precisamente mostrar esta contención de acá. Por lo tanto, y por último, 4. Si, ya todo lo voy a escribir con este único color. Si F es un elemento de M de A, por esta razón, entonces yo sé que A está contenido en M de F, pero M de F, sabemos que estas colecciones, M de F, son clases monótonas, entonces M de F es una clase monótona que contiene A. Por lo tanto, algo similar a lo que hicimos acá, la clase monótona generada por A tiene que estar contenida en M de F, que es también otra clase monótona. Nuevamente, M de F es una subcolección de M de A. Por lo tanto, concluimos que M de A coincide con M de F, también en este caso. No solamente cuando el conjunto E es un conjunto del álgebra, cuando estaba aquí, sino también cuando está aquí afuera. Estos conjuntos siempre coinciden con la clase monótona generada por A. Y yo digo que esto de aquí, esto implica entonces que M de A es cerrado bajo intersecciones y complementos. Veamos por qué. Veamos que M de A entonces es cerrada, ahora sí, bajo intersecciones. Si C y D son dos conjuntos en M de A, tenemos lo siguiente. Bueno. Ok, como D está en M de A, entonces, y C está en M de A también, entonces podemos establecer que D pertenece por esta razón. D pertenece a M, ok, lo voy a escribir. D pertenece a M de A, pero que esto es igual a M de C. ¿Por qué? Porque C es un elemento de M de A y sabemos que si un conjunto es elemento de M de A, vale esta igualdad. Entonces D pertenece a M de C. ¿Pero qué significa que D pertenezca a M de C? Significa que la intersección de D con el de aquí adentro, con C, pertenece a M de A. Estoy usando precisamente esta parte de acá. Algo similar puedo yo entonces concluir con los complementos. Esto muestra entonces que M de A es cerrada bajo intersecciones. Pueden verificar que un argumento similar funciona para ver que es cerrada bajo complementos. Y para acabar de mostrar que M de A es un álgebra, tenemos que argumentar que el total y el vacío están ahí. Ah, pero por supuesto están, porque como A está contenida en M de A y esta sí es un álgebra, entonces el vacío y el total, en este caso X, que es el espacio genérico, pertenecen a A, por lo tanto también pertenecen a M de A. Con esto concluimos que M de A es un álgebra y por lo que habíamos discutido, al ser M de A un álgebra, hace y una clase monótona, hace a M de A una sigma álgebra, lo cual nos permite concluir que esta contención es válida y establecemos la igualdad entre la clase monótona más pequeña, la clase monótona generada por A, y la sigma álgebra generada por A. Preciso, ¿en dónde utilizamos que A es un álgebra? Bueno, lo utilizamos en esta parte de acá. Aquí estamos usando que
la colección A es un álgebra para mostrar esta propiedad. Y claro, también lo utilizamos en esta parte para decir que el vacío y el total están en A y por lo tanto en la clase monótona. Terminamos con el siguiente corolario. Corolario 9.11. Sea M una clase monótona y A un álgebra. Si el álgebra A está contenida en la clase monótona M, entonces la sigma álgebra generada por A está contenida en la clase monótona. La demostración es trivial, se sigue del trabajo que hemos hecho hasta ahora. Ok, si A está contenida en M, entonces tenemos una álgebra contenida en una clase monótona. Por definición, la clase monótona generada por A, que es la clase monótona que contiene A más pequeña, está contenida en esta M en particular. Pero como A es un álgebra, el lema de la clase monótona nos dice que, en este caso, la clase monótona generada por A es igual a la sigma álgebra generada por A. Es decir, esto es que la sigma álgebra generada por A está contenida en M, que es lo que queríamos obtener. Esto termina la demostración.